Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre, 10 de julio del año 2015. Bienvenido, coronel Mario Mérida. Muchas gracias, Qué licenciada gusto Karina. y qué placer. Pues aquí estamos a la orden, siempre. Qué bueno. Vamos a hablar de su libro, ¿verdad? Vamos a hablar de su libro, el cual está siendo promocionado aquí en Beacanal. Muestra unas imágenes muy duras y muy crueles, ¿verdad? Yo creo que Venganza o Juicio Histórico es el nombre de su libro. ¿Qué tal recepción ha tenido el mismo, coronel? Pues primero, muchas gracias, Karina, por permitirme llegar a la audiencia Beacanal. Yo sé que es bastante clara, comentábamos al inicio de cómo comenzó el canal, el esfuerzo y la oportunidad que yo estuve acá de tener un programa que se llamaba Panorama Nacional, y como después vino el programa Análisis de Coyuntura, y hoy por hoy, déjeme decirle... Por usted se hace el programa de Coyuntura sí, Nacional aquí todos los últimos viernes los de cada últimos mes. viernes. Usted se fue y nosotros nos quedamos con el programa. El canal tiene un buen rating y creo que es importante, lo hablaba hoy antes de entrar, es la clase media, media baja, que realmente necesita estar informada para tomar decisiones. Porque la clase media y media alta, pues ya tiene como una dirección, tiene más acceso a medios y por supuesto ya está más definida en función de sus intereses, ¿no? Y si hoy planteamos el tema de los intereses en función de lo que vamos a hacer, entonces se vuelve un poco perverso, digamos, la toma de decisión, que por supuesto es una debilidad o una cualidad del ser humano. Entonces, hoy que pudimos platicar antes y que usted me da la oportunidad de estar aquí en Beacanal, yo estoy muy agradecido, sé que voy a llegar a un público objetivo importante, y es importante también porque de una u otra forma permite aclarar, porque yo no trato de negar los hechos, sino que aclarar las circunstancias en que sucedieron los hechos, aclarar también que hay mucha gente que estuvo oculta y clandestina, atentando contra el Estado de Guatemala, y de repente nos llevan como organizadores de grupos de derechos humanos, se golpean la espalda. Hay una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica. Estuve en la oportunidad hace 4 años de estar en la Universidad de Boston, y una de las preguntas fue ¿por qué mencionaba a la Iglesia Católica? Yo le decía, vea, uno cree que la Iglesia Católica es universal para atender a sus almas, pero cuando yo veo en la Catedral Metropolitana los nombres de los civiles que murieron en enfrentamientos armados internos con el ejército, o que fueron movilizados por la guerrilla y resultaron muriendo en ese enfrentamiento, pero no aparecen los nombres de los 4,000 soldados y oficiales que murieron en una de esas columnas, me están diciendo que la Iglesia Católica está sesgada. Contrario, y a alguna gente le molesta, la Iglesia Evangélica en su primer momento cooperó mucho con el tema de llevar el bienestar al Triángulo Ishil. Por supuesto que eran iglesias evangélicas de los Estados Unidos en alianza con iglesias evangélicas guatemaltecas, pero no fueron a juzgar, mientras que del otro lado había curas involucrados en este enfrentamiento armado, que de una u otra manera manejaron el dogma. Por eso es que hoy uno le llama la atención cuando el Papa Francisco lleva al obispo Gutiérrez, que fue el creador de la teología de la liberación, y que el Papa condenó después, el Papa Juan Pablo, y eliminó, digamos, la teología de la liberación. Entonces yo creo que los guatemaltecos necesitan conocer eso, y por eso el título del libro es Venganza o Juicio Histórico. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos sujetos y debemos de aceptar los juicios abiertos de la sociedad guatemalteca de lo que hemos hecho, probablemente con visiones equivocadas, sesgadas, pero los guatemaltecos tienen derecho de generar su propia percepción. Lo que es importante es presentarle el hecho, y el hecho es que hoy usted y yo estamos sentados aquí, y yo me expongo a las preguntas que usted me haga, le voy a tratar de responder de la manera más correcta, más seria y más honesta, y para las que no tenga respuesta le voy a decir, discúlpeme, no tengo respuesta. Pero los guatemaltecos necesitan conocerlo y juzgar su propia, tener su propia versión
de lo que sucede en Guatemala, que para algunos guatemaltecos, Karina, ya no existió enfrentamiento armado interno. Pero por supuesto que hay personas que viven de la denuncia del enfrentamiento armado interno, les da buenos réditos económicos. Hoy dentro de este debate que hablamos en Guatemala hay elementos ideológicos presentes que los dejamos de observar, usted bien lo dijo, se presentan distractores a la par de eso que no nos permiten apreciar, como le dijera yo, ese imaginario social que se ha construido en Guatemala. Así es que yo con estas palabras le digo, pues aquí estoy. Por supuesto las imágenes son crudas, el video que usted ve es un video inédito. Si usted lo compara con la guerra de Vietnam, okay, quizás es similar o peor, porque precisamente uno de los modelos de lucha que usó el EGP fue el vietnamizar el área, las trampas con púas, por ejemplo, de la que en un momento Rigoberta Menchú se enorgullece de haber construido trampas, digamos, para que los soldados cayeran en las mismas. Entonces, sí, esa imagen, perdón que interrumpa, esta imagen si la podemos parar, control, esta imagen que es tan cruda y que el hombre, el soldado está vivo, ¿esto en dónde se dio? Esto ocurrió al norte del Triángulo Ixil. Lo que sucede con esto era que son unas trampas que se hacen, ¿verdad, Karina? Con un foso, con púas, algunas veces infectadas con heces fecales y las otras conectadas con granadas. De tal manera que en el momento que el soldado o el oficial caía en esa, no solo se activaba por la sangre, digamos, el corte que provoca, sino que también por el estallido de la granada. Antes de esa imagen, le cuelga, digamos, la bota al soldado de ese Retrocedámosla un poquito. Y al final, yo no logré ver dónde tiene la bota. Ahí la tiene abajo. Y entonces, lo que hace el enfermero, que usted ve, ahí frisémosla. Ahí está abajo la bota. Lo que hace el enfermero es terminar de cortar el pedazo de piel para poder proteger el muñón del soldado. Entonces yo lo que le digo a la gente es, vean, no tratamos de justificar ni de crear una disculpa, pero hubo un enfrentamiento armado interno, Karina, que provocó muertes de los dos lados. El ejército actuando en nombre del Estado, porque hay que recordarle a los guatemaltecos algo que también no saben, ¿verdad? Y es que Guatemala fue un estado anticomunista desde que se estableció la ley, la Constitución de 1944. O sea, la Constitución de la Primavera Democrática estableció al comunismo como una ideología totalitaria que no debía permitirse en Guatemala. Y eso le permitió al presidente Arévalo cerrar la escuela Claridad y expulsar a los comunistas. Algunos los mandó a embajadas detrás de la cortina de hierro, luego vino el golpe de Estado en 1956 y la Constitución de 1965 y nos definió como un Estado anticomunista. O sea, el comunismo era enemigo del Estado de Guatemala y como tal había que enfrentarlo. De tal manera que la expresión armada de ese comunismo era pues los grupos guerrilleros. Y lo que trato yo con este tema es decirle a los guatemaltecos, miren, aquí está, ustedes juzguen. Y si usted ve la fotografía del libro es un zipper que puede bajar o puede subir de acuerdo al criterio que tengan después de leer el libro. ¿Eso fue en el Triángulo Ixil, me dijo? Sí, la mayoría de hechos. ¿Quién operaba en el Triángulo Ixil? Operaba el EGP. El EGP es uno de los movimientos armados que mejor desarrolló lo que fue la captación de masas. Yo en alguna oportunidad, después de que se firmó la paz, tuve la oportunidad de hablar con Rolando Morán y ellos crecieron mucho, ellos llegaron a tener una base de apoyo de casi 250,000. Rolando Morán cuando Rolando estaba vivo, ¿no? Cuando estaba vivo. Ajá. Porque después de la firma de la paz, Karina. ¿Y el EGP se convierte en la URNG después? Después de una alianza de los partidos. Ajá. Ellos se disgregan al inicio del conflicto porque cada quien hasta ellos estaban divididos establece su modelo. Luego viene impuesta la alianza por la Unión Soviética y Cuba para definir el conflicto armado en Guatemala y se crea la URNG después de la revolución sandinista. Y después entramos en otro proceso porque nosotros somos peones en este tablero, Regina. Podemos ser comunistas mañana porque interesa
al imperio hegemónico, o podemos ser liberales. Estamos en un vaivén, ¿no? Y hay que juzgar la temporalidad en que ocurrieron esos hechos, después de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento soviético-Estados Unidos. Hoy vamos a lo mismo. Rusia se está peleando con los países de Europa. Hay una alianza chino-rusa, por ejemplo. Se dice que la India se va a agregar a ese triángulo, y entonces va a haber un poder hegemónico en Europa, muy fuerte, que ya se denomina el nuevo continente euroasiático. China y Rusia están ya presentes en Nicaragua, y los Estados Unidos tienen que llegar y tomar a Cuba, pues, porque es importante tenerla. No fue muy democrático, sino más estratégica la decisión de Obama. Por supuesto. Y nosotros no entramos a ese análisis por una razón muy sencilla, Karina. Nosotros vivimos en nuestra zona de confort, ¿se recuerda que lo hablamos? Sí. Porque hay que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Las señoras que trabajan tienen que regresar a dejar el almuerzo o el desayuno hecho para el día siguiente. Y la dinámica, digamos, no permite apreciar muchas cosas. Y de ahí que vengan programas como este y otros que lo ayudan como para orientarse al final y decir, bueno, hacia dónde va Guatemala y qué papel juego yo en este proceso. Entonces, sí era importante, digamos, trasladarle al guatemalteco eso, aclarar un poco lo que fue el gobierno de Arbenz, ¿verdad? También, porque ahí hubo violación de los derechos humanos. ¿Cómo cuáles, coronel? Bueno, en el tiempo porque ahora pasa algo que uno dice, si la guerrilla y los últimos izquierdistas radicales del país ven ahora a Jacobo Arbenz Guzmán como lo que hubiese sido el ideal, yo me pregunto cómo lo logran establecer si es un militar, y no que odian a los militares y odiaban a los militares. ¿Cómo es que lo tienen como un ideal que se truncó su presidencia por intereses de la potencia, aparentemente de la CIA? No hay que olvidar algo, Karina, y eso lo aclaro yo perfectamente en el libro, y como en más de una oportunidad lo platicamos con usted en los análisis de coyuntura. Nosotros hemos estado relacionados con Estados Unidos desde hace años, no es nada nuevo. Pero hay un evento histórico contemporáneo que marca eso, y es precisamente la Revolución del 44. El acta de renuncia de Ponce Baides se firma en la embajada norteamericana. El embajador era un señor de apellido Los. La esposa de Arbenz, en mi libro, Mi esposo, el presidente Arbenz, narra cómo fueron llamados él y Toriello a la embajada, ¿verdad? Cómo se hizo el tema del triunvirato para que no quedara Idígoras metida en el triunvirato, ¿okay? Con Toriello, Arbenz y Arana. Pero fue en la embajada norteamericana, y también nos cuentan cómo el triunvirato después viajó a Estados Unidos a entregar una monja blanca en señal de agradecimiento a ese apoyo. Entonces, cuando uno oye esas diatribas contra los Estados Unidos, por ejemplo, de carácter ideológico, no conocemos la historia, y tenemos que entender que Guatemala... Siempre hemos sido un país intervenido. Siempre. Desde nuestra fundación. ¿Nos vamos a lograr independizar algún día? Yo creo que sí. No creo que sí, estoy convencido que sí, pero es importante recordar algo, Karina. Nosotros fuimos descubiertos, conquistados y colonizados. ¿Okay? Y después nos obligaron a independizarnos, todavía no sabemos de qué. Todavía no sabemos de qué. Porque recuérdese usted que en 1808 se da la Constitución de Bayona, y después la Constitución de Cádiz de 1812, pero eran por problemas que tenía el reino, y que los españoles aquí todo el rollo. Claro. Entonces dijeron, este es el momento de quitarnos el yugo de la corona. Ajá. Y ya dejamos de tributar de aquel lado. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó hasta el día de hoy. Y lo que pasa hoy. Entonces, y eso siguen sin tributar. Y siguen sin tributar. Entonces, es lo más interesante. Cuando nosotros hablamos de la historia es una ciencia, Karina, perdón, que nos deja registrados los eventos. Hay una línea temporal, y cada evento debe ser juzgado de acuerdo a la época en que ocurre el evento. ¿Okay? Hoy hay unas cosas que no se podrían pensar. Por ejemplo, un triunvirato como el de la Revolución del 44.
perdón que interrumpa ahí, cosas que no se deberían de pensar, pero que ha sido todo un análisis de las vacas sagradas, que son como 100 gentes, 60 o 50, que están fastidiando Claro, desde noviembre del año pasado. claro, General, coronel, si aquí podemos hablar abiertamente. claro, claro, Y ellos han tenido como 4 diferentes propuestas de triunviratos para reemplazar al general Otto Pérez Molina. claro. O Entonces, sea, la modalidad sí. entonces, ¿qué es lo que Y nos... también buscando que la embajada norteamericana los respalde en el triunvirato. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Conocer la historia y hacer los paralelismos. Estamos igual que antes. Claro, pero si negamos el conocimiento de la historia, de los hechos que están registrados, entonces no podemos interpretar el presente, mucho menos construir el futuro. Por eso usted me decía, ¿podemos cambiar Guatemala? Sí, lo podemos cambiar. ¿Qué se necesita para cambiar Guatemala? Pues se necesita conocimiento, entereza, pasión, conocimiento. Yo en algún momento se recuerda que lo platicamos acá en relación precisamente al tema este del libro. Y yo le decía que había una frase que se le atribuía al presidente Carlos Herrera Campins, que decía que el primer acto de corrupción de un funcionario público era aceptar un cargo para el que no tenía las competencias profesionales. Cuando a mí me han dicho eso, le digo, bueno, yo tengo la competencia profesional de escribir sobre este tema, porque no solo lo viví, sino que investigué. Este libro tiene más de 177 o 200 pie de página, que le dicen a usted, mire, aquí está la referencia, si quiere buscarla, aquí está. Tomo referencias en un 60 o 70% de libros escritos por la guerrilla, no de libros escritos por la extrema derecha, porque entonces es un burro felicitando a otro burro. No, yo tomo los elementos que fortalecen mi teoría con lo que escribió la guerrilla, y no me apena hablar de que Gustavo Porras habla de las masacres que se cometían en Chimaltenango por el mismo EGP en contra de la población, por ejemplo. O sea, no me quita lo que dice el doctor Santiago de lo que pasaba y de las confrontaciones entre ellos, tampoco lo que las dice ejecuciones entre ellos, ¿verdad? Cuando supuestamente sí, daban información que no debían claro. de haber dado. También como Orpa purgó a lo que quedó del MRP al norte en Huehuetenango. O sea, eso está ahí, pues, pero nos quieren presentar unos imaginarios que no son los reales. Yo le voy a hacer 2 preguntas, coronel. ¿La guerrilla y la izquierda realmente existió o alguien la crió? Mire, yo creo... En Guatemala estoy hablando. Yo creo que hay que aclarar un punto, y gracias por su pregunta. Miren, para algunos ensayistas, tratadistas o expertos en el tema, dicen que la guerrilla nació como producto de un golpe de Estado que fracasó en 1960 contra Edígoras Fuentes, encabezados por John Sosa, Turcios y otros más. ¿Okay? Pero las circunstancias por qué ellos se alzaron en armas era el típico golpe militar. Si uno analiza el periodo de Edígoras, era un periodo muy convulso, no había pago de salarios para los empleados públicos. Si usted ve ahí se instauró la famosa tarjeta de deuda con las tiendas de barrio o con los pagarés que se endosaban para cobrarlos más tarde. Y entonces hay un grupo de militares que se alzan en armas, fracasa el golpe de Estado y no se acogen a la primera amnistía de 1960, noviembre 26, sino que se van huyendo hacia el área norte, completamente hacia el área, digamos, de Morales y Zabal, Cayúa, porque John Sosa era de ahí. Sí, John Sosa. ¿Okay? Después se trasladan a lo que fue Rabinal, y hay un detalle muy interesante de Pablo Monsanto. Él hace un análisis por qué no sobrevivieron ahí, y era porque no hablaban el idioma. O sea, la gente no los pudo atender, no pudieron captar, y terminaron saliendo hacia México, para regresar en 1977-78, ya como EGP-1, como ORPA, después los otros, después se da la división, y se crean pues ORPA, FAR, EGP, cada quien en su propia área geográfica operando. El PGT fue un partido que nunca se armó, ahí estuvo la intelectualidad de Guatemala. Yo en mi libro reconozco lo que dice Huberto Alvarado en el segundo congreso del Partido Comunista,
porque en ese momento ellos no estaban llamando a las armas, estaban llamando a una movilización ideológica. Pero es cuando triunfa la Revolución Cubana, cuando se pega la chispa de los movimientos armados. Y de hecho, usted leerá ahí, la primera reunión internacional de solidaridad, OLAS, ya establece, digamos, los movimientos armados y identifica al antiimperialismo yanqui como el enemigo a vencer. O sea, nosotros tenemos que conocer eso. OLAS existió, esta Organización de Solidaridad Americana, ahí estuvo Néstor Valle, estuvo Turcios Lima, observando, hay entrevistas. Desde la misma potencia. Desde la misma potencia. Hay entrevistas en la revista Poemias. De hecho, ahí hay una parte de un análisis que se desconoce, y es que en su momento los Estados Unidos impulsó y favoreció a Fidel Castro para derrocar a Batista. Por supuesto que después Fidel Castro cambió, porque ese era su derecho y su opción. Eso no debe sorprender para nada. Como le ha sucedido siempre a la potencia. Claro. Los que entrenan y los que son sus aliados después son contra los que arman guerras y peleas, ¿o no? Irak, pero ¿sabe por qué? Porque ellos viven en algo que es muy importante y la guerra. y que Obama planteó en algún momento. Usted habló de Cars of House. Sí, ¿okay? Sí, bueno. Solo hay que ver cómo es la realidad norteamericana y mundial, porque eso refleja el mundial. Entonces, hoy, Karina, nosotros vemos que los Estados Unidos ven la estabilidad, digamos, del continente americano, ¿ok? Siempre que ellos estén presentes dentro de eso. Porque recordemos que... Eso les da paz y garantía. Claro, porque ellos tienen... Hay algo control. Sí, pero hay algo que a la gente les molesta, ¿verdad, Karina? Pero que hay que aceptarlo. Estados Unidos como Estado tiene sus propios intereses y el pueblo norteamericano tiene sus propias aspiraciones. O sea, cómo cada presidente demócrata o republicano las interpreta, ¿ok? E interviene en el mundo en función de esas aspiraciones y sus intereses, esos son los intereses de la potencia y del gobernante de turno y los men in black que realmente mandan, no precisamente es lo que más le conviene a un país como Guatemala, por ejemplo. Claro, pero... Son dos temas diferentes y aislados, claro, y se impone la tranquilidad de la potencia. Claro, pero hay algo que nosotros hemos dejado de hacer, Karina. Usted y yo podemos tener intereses diferentes, aspiraciones diferentes, ¿ok? Pero que no colisionen unas con otras y que podamos articularnos para lograr que sus intereses y mis intereses se alcancen. Y entonces yo siempre he dicho que los intereses de los Estados Unidos es reducir la posibilidad de otro ataque terrorista como el 9/11, ¿ok? Reducir el tráfico de drogas, de armas y el lavado de dinero en sus bancos. ¿Okay? ¿Cómo planteamos estos países esas políticas para que se integren y podamos alcanzar nuestros propios objetivos? Eso es lo determinante. Esa es geopolítica, esa es política exterior. Entonces yo hoy no veo a los Estados Unidos como un enemigo, ¿ok? De hecho, yo veo a los Estados Unidos como un aliado dentro de mi propia agenda, ¿ok? Pero ¿cómo los convenzo que es positivo lo que yo hago para la agenda de ellos? Te voy a poner un caso, el plan para la prosperidad, ¿ok? Los norteamericanos no pensaron en el Triángulo Norte porque había que pensar en el Triángulo Norte. Por ejemplo, el plan para la prosperidad, que tenemos tanto visitante norteamericano pesado, claro, desde antier, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que geográfica y geopolíticamente somos importantes. México lo es más que nosotros, pero nosotros tenemos 963 kilómetros de frontera lineal con México. Y hay el doble de frontera con Estados Unidos y México, ¿ok? Si esos tres países se pueden armonizar, no para cuidar sus fronteras, porque ya superamos eso, ¿verdad, Karina? Hoy hablamos de una seguridad transfronteriza, donde los estados se comprometen a desarrollar económica y socialmente esos espacios. Para que la gente no migre. Para que la gente no migre. Pero de a mentiritas, ¿verdad? Claro, de mentiritas. Sí. Pero yo le digo esto, por ejemplo, mucha gente de Guatemala emigra a trabajar a México, por ejemplo. Lo que no sabemos es si les va bien o si les va mal, porque la frontera está abierta. Entonces,
si usted se plantea eso después de la Segunda Guerra Mundial, para hablar del tema del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca que se firmó en 1948 en Brasil, era la defensa de esta parte del hemisferio en contra de Rusia. O sea, cuando usted va articulando los procesos históricos, dice, mire, nosotros siempre fuimos aliados de los Estados Unidos. El tratado es el tratado de asistencia recíproca. Siempre hemos sido aliados de ellos, aún sopesando que no sea lo favorable para esta nación. Claro, pero es por nuestro planteamiento. O sea, ¿cuándo se ve el tratado dañado? Cuando lo invoca Argentina en la guerra de las Malvinas. Porque ahí dicen, no, mire, esto no es parte del tratado. Y creo que lo denunció México y creo que lo denunció Venezuela, no me recuerdo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se crean los dos bloques. Hablamos de la guerra este-oeste, de la Guerra Fría, hablamos ya de bloques de dos potencias. ¿Se recuerda usted que en Guatemala era prohibido viajar a la cortina de hierro? Así Sí. decían nuestros pasaportes. Sí. Pero los Estados Unidos tenían embajada en Rusia, porque eran las potencias Y los hegemónicas. Estados Unidos le debe miles de billones de dólares a la China continental, pero se le para el pelo pensar que nosotros podamos hacer y entablar relaciones más serias con la China continental. Claro. ¿Verdad? Y ellos viajan allá y uno cuando está allá se da cuenta de la cantidad de norteamericanos que consumen los productos chinos, ¿verdad? Y que están en las ferias de Cantón y que se pavonean ahí en Maseratis, Lamborghinis, Ferraris, porque hay cosas que aquí no hay. Claro, entonces si usted juzga, digamos... O sea, es ya mentiras. Claro, si usted juzga cada momento de la historia con el presente para construir escenarios futuros, usted dice, mire, siempre vamos a estar alrededor de la potencia hegemónica, ¿ok? ¿Cómo nos aliamos con ella para que nuestros intereses se den? Ese es el reto de los que van a dirigir la política exterior el próximo año, ¿ok? Porque hoy el mundo es de alianzas y de relaciones. Y Carrera lo hizo bien. No de confrontaciones. Y Carrera lo hizo bien. Mire, yo creo que se perdieron un poco. O Carrera se peleó mucho con la potencia. Se perdieron mucho con ciertas actitudes prepotentes y altaneras. Yo siempre he dicho algo, Karina, y es que la única manera de ser prepotente y altanero es si usted tiene poder político y poder económico que lo sustente por largo tiempo. Si no, tiene que ser un personaje inteligente. Y a veces carecemos de esa inteligencia. De ambas, Sí. Entonces, yo veo esto y le digo porque después vino la guerra de Vietnam, por ejemplo. Guatemala ha participado en operaciones de mantenimiento e imposición de la paz con Naciones Unidas. Hay una agenda abierta para el país, por supuesto. Pensamos que después de la Segunda Guerra Mundial todo iba a ser paz y amor, no es cierto. Los países tienen sus propios intereses, tienen sus propias presiones, etcétera, etcétera. Nosotros vivimos un enfrentamiento armado interno que nació, se materializó de manera armada en los años 60, se cayó con la derrota que hizo el general Arana en su tiempo en la Sierra de las Minas y lugares circunvecinos, tuvo un reflujo simultáneamente con la movilización que se dio con el terremoto, pero no entendimos el fenómeno, porque también hay que aceptar que lo que en un momento explotó la guerrilla, digamos, como elemento sustantivo de alzamiento y reclutamiento, era la iniquidad que se vivía en el norte. O sea, no podemos dejar de hacerlo, y lo digo con toda claridad, porque el general Lobos, que en paz descanse, en su momento lo dijo. La guerra termina cuando los gobiernos logren darle satisfactores a esa gente. ¿Y qué fue la respuesta del general Mejía Víctores para eso? ¿Okay? Los consejos de desarrollo. O sea, tratar de llevar desarrollo a esas comunidades para paliar un poco la crisis que vivían. O sea, allá la gente comía malanga, pues. O sea, era otro mundo. Entonces fue el área ideal de reclutamiento del EGP. Por eso hablamos ahí. La carencia de satisfactores. La carencia de satisfactores. Entonces, el EGP crió ese crecimiento masivo, primero porque hubo curas que participaron, ¿ok? Eso también hay que entenderlo.
Ahí en la contraportada del libro aparece Maquena, un cura irlandés, digamos, que operó en el área de Zacualpa y Joyabaja hacia el norte, por ejemplo. Operaron bajo un criterio, digamos, del círculo político religioso, donde se reclutaba una persona, esa persona reclutaba 11, cada uno de esos 11 reclutaba a otros 11, y por supuesto que hubo un crecimiento masivo. Digamos, en esa fotografía aparece con Mario Rodríguez Menéndez de la revista Por Esto. Usted ve ahí, él era un irlandés, ¿okay? No sabemos qué se hizo en su momento, pero fueron a reclutar y a movilizar. Y hay una frase ahí que es interesante de un grupo de campesinos donde dice: ustedes nos empujaron a la insurrección, pero al final nos abandonaron. Nos metieron en la boca del lobo. Sí, ¿ok? Y dice, y ustedes nos utilizan a nosotros, dice, como lo que somos, digamos, con fines que no son nuestros. O sea, el indígena llegó un momento en que estuvo claro, y ahí hay dos imágenes que son importantes. Chepito creo que es el de este lado, o el del lado izquierdo, que de una u otra manera eran niños que se movían con lo que le llamaban la porra o la base social del EGP. Y entonces hay un libro de Yvon Lebont que nos da muy duro a nosotros los militares, ¿va, Karim? Porque es muy crítico con el ejército. Pero él escribió un libro que se llama La guerra en tierras mayas. Y yo saqué esa frase porque dice: ustedes dicen que también nosotros somos la iglesia, pero nos tratan como una infantería sobre la que edifican una institución que se queda en sus manos y sobre la que no tenemos ninguna influencia. Más claro no está, pero no son mis palabras, son las de Yvon Lebont. Por supuesto que no quedamos muy bien con la crítica que hace, nos critica de tierra arrasada, de disparos que iban por todos lados y mataban gente, porque también hay que entender cuál era la dinámica de la doctrina, Barre. Cuando uno cae en una emboscada, la doctrina le dice que usted tiene que potenciar su fuego y maniobra, moverse inmediatamente y buscar refugio. Si no, terminan, porque hay zona que le llaman la zona de la muerte. Sobre esa parte se dispara todo lo que tenga la guerrilla. Ahí al final hay unas gráficas, digamos, de las emboscadas, que era a la larga lo que más bajas le causó al ejército de Guatemala, las emboscadas. O sea, no hubo combates como de guerra regular, donde allá está la guerrilla y aquí estaba el ejército, ¿no? Los encuentros fueron casuales, ¿ok? Fueron emboscadas la generalidad de las veces. ¿Y tiraban muchas bombas sobre los poblados, coronel? No, vea, el tema, digamos, hay una explicación. Yo creo que por ahí está la foto. Digamos, la guerrilla y las comunidades de poblaciones en resistencia llegaban a sitiar, digamos, los destacamentos militares. Hay un campamento que estuvo sitiado como 90 días sin poderle llevar alimentos ni nada por el estilo. Los helicópteros no podían aprovechar. Entonces, por supuesto que para entrar a rescatar a un herido o a un enfermo, las aeronaves entraban disparando. O sea, no había manera de llegar a rescatar, por ejemplo, a ese soldado que aparece ahí. O sea, la evacuación de ese soldado, si usted ve el terreno, no es fácil. Hay que botar cierta periferia. Y el soldado, nuevamente el video, ¿ese soldado se salva? Sí, ese soldado fue evacuado. Aquí la vez pasada estuvo, creo que es Capitán Rothman, que fue piloto, que ellos tenían esa labor, ¿verdad, Regina? O sea, es decir, cómo hacer para hacer ese tipo de evacuaciones sin aterrizar, porque no había espacio para aterrizar. Salva Rafa, mi cuñado. Sí, y entonces, por supuesto que la Fuerza Aérea, particularmente el escuadrón de helicópteros, salvaron una cantidad de vidas, soldados. ¿Cuántos así como este soldado hubo, cree usted? Mire, el departamento de minusválidos del ejército tiene registrado más o menos 600 soldados que perdieron un ojo, que perdieron una mano, que perdieron una pierna o que perdieron las dos piernas. Yo retiré unas fotos que había de soldados amputados completamente
de la cintura para abajo. Y el ejército como institución, no los diferentes ministros, el ejército como institución los ha resarcido hasta el día de hoy, porque yo en un pasado muy próximo he estado viendo muchas quejas de ellos que están tirados y abandonados. Resarcimiento como tal, digamos, Como no, el que existe en la potencia, sí, que no, se ocupan de ellos de no, por vida. no, Que si no tienen una pierna le mandan a hacer su prótesis. no, En no, Estados Unidos les acomodan hasta vehículos para sí. que ellos se desarrollen, les dan terapias y los utilizan para que se desarrollen económicamente. No, una política como tal no ha habido. Lo que hay es un esfuerzo, digamos, para reponer prótesis o dotar de prótesis ¿Sí lo a hacen de los que verdad? se arruinan. Sí, 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 pero es para lo que alcanza, ¿verdad, Regina? ¿Verdad, Karina? Perdón, porque al final... Con 1.500 millones de quetzales de presupuesto al año, 1.550, ¿no sí, alcanza para ellos? no, porque recuerde usted que las partidas ya están definidas, digamos, para los En el gastos. presupuesto. Y el presupuesto del ejército es alto en cuanto a salarios, por ejemplo, en cuanto al mantenimiento. Si usted ve nuestro ejército como tal es pobre, o sea, no, usted no ve 4 o 5 aeronaves como las tienen otros países, no podemos llegar a tener más que 4 Y patrulleros, 4 helicópteros sí, donados 2 en la costa atlántica, 2 en la costa para pacífica, objetivos específicos. y con eso controlamos nuestro mar territorial. El mar internacional se lo dejamos a las fragatas que patrullan el área, y nosotros pues vamos en apoyo de ellos. Porque si usted se recuerda, en tiempo de Oscar Bechet se redujo el ejército y se habló que se iba a invertir 1.000 millones de quetzales en el ejército, 250 millones cada mes, cada año, perdón. Pero eso no era posible. Con el tema social que había en Guatemala, no se le podía dar 100 millones de quetzales al ejército para que se equipara. ¿Okay? Hoy todavía la gente se pregunta por qué hay ejército, pero se lo pregunta porque viene inducido, digamos, por una cuestión de carácter ideológica. Pero en la última encuesta, por ejemplo... Tal vez hay que contestarles porque hasta la China continental tiene un ejército bien fuerte, claro, y muy digno. Claro, y cuando usted le ponen el ejemplo, dice, mire, pero Costa Rica no lo tiene, sí, pero la policía de Costa Rica es un ejército. De hecho, en la misma constitución de Costa Rica se plantea el llamamiento a un ejército en caso de crisis, por ejemplo, nacional. O sea que no lo abolieron absolutamente. Pero la policía de Costa Rica está mejor equipada que el ejército de Guatemala. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos, digamos, que sirven como para ponderar, digamos, las cosas. Hoy hay un ejército que responde a las necesidades mínimas, ¿no?, que el país necesita. ¿Esta es la China continental, Control? Yo creo que es Corea del Norte. ¿Es Corea del Norte o es China continental? Aparece China, dice. Okay. Bueno. Okay, ahora, coronel, lo quiero retroceder un poquito a más al libro y a unas preguntas que todavía tengo, ¿verdad? Para quienes digan que por qué nosotros no deberíamos de tener, porque para los muy izquierdosos, hasta la China continental, Vietnam, Rusia tienen ejércitos dignos. Sigo con el tema. ¿Quién financió a la guerrilla? Porque yo tengo 4 grabaciones de Sandino Asturias cuando lo conocí y comenzamos haciéndole 4 o 5 entrevistas. Entonces mi pregunta, quiero ver si usted me contesta lo mismo que él me contestó. ¿Quién financiaba la guerrilla? Mire, nosotros tenemos identificadas 2 líneas de financiamiento claras y abiertas. Una, la Unión Soviética, digamos, y la otra a través directamente de Cuba, por ejemplo. Sandino me contesta en uno de los programas a mí, y está grabado, que los financiaba los propios Estados Unidos. Mire, ¿es verdad o es mentira a su criterio? Yo creo que los Estados Unidos, solo le voy a decir que fue lo que en un momento plantearon los Estados Unidos, cuando íbamos en el proceso de paz. Y eso sí fue claro y está registrado en algún periódico. Cuando se dio eso y no había voluntad de Guatemala de sentarse en ese proceso de diálogo, me voy a recordar del nombre de quien lo dijo, Richard Nuxio. Sí, dijo, si Guatemala no se sienta a dialogar con la guerrilla, nosotros sabemos a quién debemos de apoyar. Después esa frase fue reconstruida y se le atribuyó a que no hablaba bien español. Eso lo encuentra usted en los periódicos, o sea, estaba claro.
pero también vino mucho ¿Qué apoyo. año fue eso entonces? Eso fue, le voy a decir, Vinicio Cerezo. a finales de Vinicio Cerezo. Vino mucho apoyo de Europa. Yo le quiero decir esto, y tengo solvencia moral para hablarlo. Yo tuve la oportunidad de viajar a la primera entrevista con la guerrilla en octubre de 1987. Y tuve la oportunidad porque el presidente Cerezo necesitaba enviar a alguien que llevara un mensaje específico para nuestro embajador allá, que era Danilo Varías, respecto al tema de la importancia del diálogo con la guerrilla en el Escorial en ese tiempo. Y tuve la oportunidad de conocerlos y saber desde ese momento que el tema de la guerra ya se había agotado, pero también de entender que había universidades en Barcelona, que la iglesia luterana le daba dinero a la guerrilla. De hecho, se encontraron cartas tiradas en algunos combates donde abandonaron mochilas, donde Pablo Monsanto le dice a la gente que ya recibió el dinero de la iglesia luterana, pero que no lo ha podido cambiar a pesos mexicanos, que se los deje en dólares. ¿Sí? Cuando nosotros fuimos la tercera vez a los Países Bajos, a Suiza, a Noruega, les hablamos de ese tema. Por eso ellos se creen con la libertad de imponerse en Guatemala y, por ejemplo, yo estoy preguntándole a un experto y a un profesional, se creen con la autoridad moral, económica y demás de poderse inmiscuir en los asuntos nacionales directamente, como ir a ordenarle a un congreso hace 3 días. Por supuesto, porque ellos han azotado rodaja. Claro, porque nosotros les damos también el espacio. Porque realmente no somos independientes ni soberanos. Mire, ¿Somos una payasada, coronel? No, yo no creo que seamos payasadas, sino que lo que no hemos tenido son los criterios para tomar ciertas decisiones. Le voy a poner un caso. En el gobierno de Carter, creo que fue, no me recuerdo, se acuñó una frase, y es que ningún país es absolutamente soberano y libre si tiene deudas con la comunidad internacional. ¿Por qué están haciendo la presión sobre Grecia? Perdón, entonces la China continental sí es soberano y libre porque es a él al que le debe la potencia toda su deuda externa. Porque al final... Y la interna. Al final... Los chinos son dueños de la potencia. Claro, al final, ¿qué es lo que le da el poder político a un Estado? Su poder económico. Alemania, por ejemplo, impone la política en Europa. ¿Sí? Merkel, y los griegos se le pusieron al brinco a la Merkel. Claro, pero ellos tienen una gran ventaja. Su escenario... La democracia nació en Atenas. Sí, su escenario es otro. Ellos están hoy preocupados por el continente. Y cuando usted reduce el continente, reduce a la región centroamericana y México y Canadá. Me voy a salir un poquito de la pregunta porque usted ahorita tocó Grecia. ¿Se puede viralizar el fenómeno de Grecia y salir del yugo de la Unión Europea? Depende. Yo considero que hoy las redes sociales todavía... ya manipulan las mentes. Sí, pero todavía no están a la altura de lo que vimos en Hong Kong, de lo que hemos visto en Venezuela, en Brasil, a pesar que hay 28 millones de celulares y de una apertura más amplia. Hoy, Karina, nos guste o no nos guste, Guatemala sigue viviendo el día a día, ¿ok? Si usted le pregunta a muchos guatemaltecos, no hay crisis, ¿ok? Porque el guatemalteco sale a trabajar, madruga, el día domingo... ¿En qué me va a cambiar mi vida una ley electoral y de partidos políticos si primero tengo que ver cómo pago el colegio, la escuela, el instituto, la medicina, los zapatos, la tortilla? Claro. Eso a mí, en promedio guatemalteco, ¿qué me importa? Claro. El supuesto clamor de una población es falso. Claro. O pudiese pensarse que es falso. Claro, porque también hay que ver algunos aspectos de todo esto. ¿O le importa a usted la ley electoral de partidos políticos? ¿Qué le importa más? Hoy la gente está... Usted lo oye de un camarógrafo. Hoy la gente está pensando en el bono 14. Voy a seguir con mi pregunta. Ahora me voy a retroceder otra vez a su libro, ¿verdad? A su libro, y ya salimos un poquito de geopolítica, de por allá por las Europas. ¿Hubo ideología?
¿De verdad había ideología? Yo considero que sí hubo ideología en las élites. A ver, explíqueme. Por ¿Cómo ejemplo, hacían las élites? mire, por ¿Esos ejemplo, dónde se encontraban? Por ejemplo, el inicio, digamos. Un paréntesis, esas élites, las que están vivas, todavía son algunas de las vacas sagradas, que les Sí, llamamos vacas sí, sagradas. todavía, sí, De esos revoltosos que planean golpes de Estado. sí, Siguen siendo los mismos. sigue siendo, Ok. ¿Sabe por qué? Ok. Porque usted lo oye en la frase de Yvonne Levont cuando habla con los campesinos. Dice, ustedes nos usaron. Volvamos a poner la frase, Mirnita. Ujú. Ahí donde ves que la ideología fue de élites. Por eso es que tuvimos nosotros una élite anticomunista que le encabezó Mario Sandoval. Mario Sandoval. O sea, pero ese era grueso, ¿no? Claro, pero es la élite ideológica de derecha, no económica. Esa es la diferencia, era ideología. Sí, sí, que odian hasta el día de hoy. Por Ok. ejemplo, Garavito odia hasta el día de hoy el mercantilismo, Por que no supuesto. tiene ideología, Va, dice. Pero si usted ve la frase de esa que recoge Yvonne Levont Ustedes en dicen Guerra de que Tierra también Madre, nosotros somos la iglesia, Ajá. pero nos tratan como una infantería sobre la que edifican, edifican una institución que se queda en sus queda manos. en sus manos y sobre la que no tenemos ninguna influencia. Hasta el día de hoy sigue siendo la misma historia. Así es. Los líderes disque de izquierda que vienen con algunos intereses olvidan los verdaderos intereses Claro. de su ejército del interior del país al día de hoy. Claro, por eso yo le planteaba el tema de catedral, por ejemplo. La gente no repara en muchas cosas. Todas las columnas de catedral están llenas de nombres de personas que supuestamente murieron en el conflicto armado o murieron en el conflicto armado por cualquier circunstancia. Pero no hay 2 o 3 columnas reservadas para los miembros del ejército, particularmente los soldados, que fueron los que más dieron la vida. Y déjeme decirle algo muy importante, Karina. Soldados que eran reclutados no voluntariamente, porque el servicio militar era obligatorio. Porque Muchas también, veces tocó enfrentarse hermano con hermano, Por familiar supuesto. con familiar. por supuesto, En la misma familia había gente que pertenecía a la Así guerrilla es. y gente que pertenecía al ejército. gente que pertenecía al ejército. Entonces, O sea, el colchón del sándwich en esto, ¿quién realmente fue? mire, al final fue la misma población. La víctima sigue siendo Sí, la la misma población. población. Y el estatus quo sigue siendo siendo- pobreza paupérrima. Sí, yo le digo esto, Karina, porque hay mucho debate de esto cuando hablamos de que se destruyó el tejido social. Yo le digo, perfecto, pero el tejido social se rompe cuando la guerrilla entra a reclutar a campesinos, ¿ok? Para una causa que, como dice Yvonne Levont, no era la de ellos, era la causa de los ideólogos que habían viajado a Cuba, que querían replicar los movimientos armados Aquí sigo en con toda mis América preguntas, Latina. Sigo con mis preguntas. ¿Quiénes eran los ideólogos? Porque a usted le tocó vivir la guerra. Mire, había, digamos, por ejemplo, nombres. bueno, estaba, El Cholón Porras hasta el día de hoy. sí, Huberto Alvarado, Rodrigo Asturias, Rolando Morán, Pablo Monsanto, por ejemplo, que eran como los cabecillas de ellos, ¿va usted? Pero aparte, Rodrigo Asturias ahora con su convergencia. sí, no, Ajá. es que ahora son parte, digamos, del debate y de la recomendación de cómo debe ser Guatemala. Pero tenían, digamos, ellos un grupo, y si usted se recuerda, por ahí por el libro, cómo nace ese movimiento desde el cráter, donde Cholón Porras dice, sí, yo era compañero de Álvaro Arzú en el cráter. ¿Ok? Bueno. Por eso puede ser que vean a Álvaro Arzú. Mire, yo he escuchado cosas como hasta las que dicen que Álvaro Arzú es izquierdoso. Digo yo, un lugrum, si eso es ser izquierda, yo soy una comunista perfecta. Claro, porque hubo un momento importante en la historia de Guatemala que pasó desapercibido, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia llevó a cabo procesos en Guatemala que le llamaron de desocialización. En el Sagrado Corazón, en el Colegio de la Asunción, Misoguate, no? Belga, Don Bosco. ¿ok? Bueno, y por el otro lado, en el Liceo Guatemala y en el Liceo Javier. O sea, por eso no es raro
que Gustavo Porras hable de dónde estudió, por ejemplo. Pero ellos eran, yo lo que le llamo es la élite intelectual, o sea, los verdaderos socialistas, digamos. ¿Okay? Ahí encuentra usted a Gustavo Porras, hoy Gustavo... Consejero de todos los presidentes. Claro, porque es un tipo brillante, es decir, yo lo que le quiero decir es que no hay que negarles a ellos su inteligencia y su capacidad de interpretar momentos, ¿ok? Pero también tenemos a un Gustavo Mioño, miembro de la Dirección Nacional, que hoy custodia el archivo histórico de la Policía Nacional. ¿Okay? Es como decir, amarramos al chucho con las longanizas que se tiene que comer. ¿Okay? Sin embargo, nadie dijo nada. Y hay información de que se ha destruido mucha información proveniente particularmente de la policía, porque en esa época la policía hacía un circunstanciado diario. Y el circunstanciado decía, el día de hoy la guerrilla tomó el municipio de La Gomera a tal y tal hora con tantas personas, se llevó tal y tal y tal y tal cosa. Eso ya no existe en los archivos. O sea, lo que hay es todo, digamos, lo que se pudo recoger y acumular para culpar al gobierno de turno, para culpar a la misma institución armada. Y aquí hay un hecho inmoral, porque al final de cuentas, el ejército de Guatemala actuó en nombre del Estado de Guatemala. Por eso yo le decía, yo no veo... De acuerdo al Estado de Derecho de la época. Claro. Los que estaban fuera del Estado de Derecho eran nosotros. Claro, porque esa era la norma. Y le digo que la norma viene desde la Revolución del 44. Por eso le decía yo a alguna gente, yo no tengo mucho problema con sentarme en algún lugar con Sandino Asturias, con Gustavo Porras. Tampoco tuve problemas de cuando fuimos a España y hablamos con Sandino Asturias, con Rodrigo Asturias, por ejemplo, porque ellos no eran enemigos particulares míos. Yo no soy anticomunista, ¿ok? Yo no soy anticomunista. El Estado de Guatemala los perdonó automáticamente. Bueno, esa fue la decisión del Estado de Guatemala cuando firmaron los acuerdos de paz. Hay que acatar eso. Ahorita dijo algo muy importante de Rodrigo Asturias y acuerdos de la firma de la paz. ¿Qué fue lo que impidió que Rodrigo Asturias entrase al palacio, hicieran ese show que hicieron, y pongamos escenas, perdón, control, que te las estoy pidiendo improvisadamente, cuando se firman los acuerdos de la firma de la paz, inconclusos y no respetados hasta el día de hoy, y desde mi punto de vista causante de grandes males que aún persisten en la población y metas sin alcanzar, como lo es el verdadero desarrollo rural integral. No estoy hablando de expropiación, estoy hablando del verdadero desarrollo rural integral, que se lleve desarrollo rural integral al interior. ¿Qué impidió la firma de Rodrigo Asturias? Para que el pueblo sepa, porque es historia. Bueno, en ese momento, Karina, si usted se recuerda, se dio el secuestro de la señora Olga Novela, que era segunda vez que había sido secuestrada. ¿Quién secuestró en la primera vez, para recordarle al pueblo? La primera vez fue secuestrada por las FARC. ¿Quién dirigía las FARC? En ese tiempo era Pablo Monsanto, no, perdón, sí, estaba Pablo Monsanto, pero se le atribuye completamente, déjeme recordar en este momento porque el hermano fue diputado, se cobró un rescate en tiempo del presidente Lobo Dubón. Ah, ok. Bueno, luego se da el segundo secuestro. Si usted se recuerda, se habló de la desaparición de Isaías, ¿ok? Ajá. Del comandante Isaías. Del comandante Isaías, de cómo se liberó a la señora Novela y se trasladó a este señor Isaías, de apellido Cabrera, me recuerdo yo, a Tapachula, y se le entregó a Orpa allá, porque el operativo había sido hecho por Orpa, ¿okay? Como una forma en ese momento de agenciarse fondos para ya involucrarse en el nuevo proceso. También se dice, ¿verdad, Regina? ¿Verdad, Karina? Perdón, no tengo la certeza de eso, sino que solo está como información, que antes de que se firmara la paz, se le entregó a la guerrilla 5 millones de quetzales para que no comenzaran de cero. Y para ¿Quién que dio pudieran, ese dinero? ¿Quién se dice que se los dio? Fue un dinero que se recogió entre el sector privado guatemalteco.
Ese es el rumor y esa es la información. El que paga manda siempre. Por supuesto. Ya sabe lo que le quiero decir, ¿verdad? Sí, por supuesto. El que paga manda siempre. Por supuesto. Ok, entonces sigo preguntando, ¿por qué no firmó el hijo del Miguel Ángel Asturias, del Premio Nobel de la Paz, de la literatura? ¿Por qué no firmó el papá de Sandino Asturias? De hecho, porque hubo un consenso entre la misma comandancia de que no era conveniente que él estuviera presente. ¿Por qué él participó en un secuestro? Porque la organización participó. Si usted me pregunta, yo le diría esto. Los dos mejores cuadros de la guerrilla. El primero, Rodrigo Asturias. ¿Por qué? ¿Por intelectual o por combatiente? No. Porque hay amigos míos, exguerrilleros, que me dicen que el papá de Sandino, Rodrigo Asturias, que usted lo está viendo en pantalla, que trató de ser candidato, bueno, fue candidato presidencial y obtuvo muy pocos votos. Me dicen que nunca combatió. No, es no. lo mismo que le alegan a Sandino y me dicen, pero ¿y este que habla de no sé qué? Si este nunca combatió y nunca estuvo con nosotros al frente agarrando y sonándose la madre. Vea, para ser honesto. Que conste que soy amiga de Sandino, Sí. pero aquí se trata de ilustrar Claro. la verdad. Yo le digo, para ser honesto en el caso de Rodrigo, yo tuve la oportunidad de hablar con él en la primera reunión en 1987. Lo vi un hombre muy correcto, con una visión clara de por qué el conflicto debía terminar. Pero que no se nos olvide a los guatemaltecos que en Guatemala inició un movimiento armado por estudiantes en los años 60. Fuego. Sí, donde, y el grupo 20 de abril, donde Rodrigo Asturias fue capturado después de un encuentro armado aquí Sí. por Baja Verapaz, en el Sí, Chol, estuvo al norte de preso. Chaltén, ¿verdad? Ajá, Ok. estuvo preso. Fue capturado y estuvo preso, Sí. y después sujeto a una amnistía y fue dado en libertad. Y se fue a México. Y se fue a México. ¿Qué significa esto? Que en su tiempo de joven y de... Fue revoltoso, digamos. Claro, se alzaron en armas y quien comandaba la unidad era el coronel Paz Tejada, ¿ok? Pero al final fracasaron y fueron capturados unos, otros se fueron huyendo. Y muertos otros. Y muertos otros, ¿ok? Bueno, pero posteriormente se convirtieron en los dirigentes intelectuales del movimiento armado. Él, por ejemplo, Rolando Morán era un estratega también, llegó a tener más de 4.500 y pico de hombres alzados en armas y una base de apoyo de 250.000 personas. Eso no se hace fácil. Y en algún momento yo le pregunté por qué no habían hecho una marcha similar a la de Ho Chi Minh, por ejemplo. Y él fue claro, me dijo, mire, coronel, me dijo, era muy difícil para ese momento, porque yo le dije, si ustedes hacen esa marcha con 100.000 campesinos de Guatemala, nos derrotan. O sea, ahí se terminó hay que el tema. entregarles el país. Ajá, ahí se hubiera terminado el tema. Pero ¿por qué no se arriesgaron? Por lo que dice Ivonne Lebont. O sea, no había un elemento ideológico. Los guatemaltecos que vivían ahí... preguntando si hubo ideología o no. Por eso, pero para la masa no había. Es que recuérdese que la masa es lo que la dice... víctima de siempre. Claro, y es lo que dice Marta Harnacker en un libro que se llama Táctica y Estrategia. La masa es la fuerza motriz del movimiento. ¿Cuánta fuerza motriz tiene? Es lo que yo asusto con el petate del muerto. Claro, o sea, la fuerza motriz que usted tiene es lo que lo representa y lo posiciona dentro de determinado ambiente. Por eso hoy, cuando antes que entrábamos al programa, le decía, ¿cuál es la fuerza motriz de ese grupo? ¿O quién está detrás de la fuerza motriz de ese grupo que manifiesta los sábados? Dígame usted quién. No, yo le digo, ¿quién? Intereses económicos con la ultraizquierda radical, Claro, que en este momento comen, besan y bailan juntos, Ok, por en este momento. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de eso, es igual que cuando hablamos del enfrentamiento armado. Igual que la cosa que se llamó la firma de la paz. Claro, todo es igual. Igual. Coronel, unas más y solo déjeme feas. esto, mire, Ajá. y es igual cuando decimos es que el pueblo de Guatemala se alzó en armas. No es cierto, no fue el pueblo de Guatemala, Fueron unos. fueron unos que Utilizados fueron por... reclutados y fueron utilizados con un fin que ellos mismos lo dicen. ¿Ok? Bueno, la revolución no triunfó en Guatemala y algunos lo llaman una traición a la revolución en haberse sentado a firmar una paz
porque al final eso es lo que hace la vivencia de mucha gente. Es lo mismo que está pasando en Colombia hoy en día. Pero ahí ni a tranca la firman. Ok, pero porque hay Ya resistencia. dijo el presidente colombiano ayer que se le está terminando la paciencia. Por supuesto, va a haber un momento en que va a colapsar el tema. ¿Okay? ¿Qué es lo que preocupa hoy a los colombianos? El tema de la justicia transicional, que es algo que la izquierda importó. De las Europas. Claro, para poder castigar a los líderes militares del ejército de Guatemala que los combatieron. O sea, no nos debemos de llamar a engaños. A ver, yo sigo preguntando porque yo quiero hablar de los secuestros, ¿verdad? Malditos secuestros, porque no se vale, ¿verdad? Los secuestradores, recuérdense que existe una pena de muerte vigente en el país, ¿verdad? Lástima que están tratando de impedirla, pero yo soy pro pena de muerte, pero la quisiese ampliar hasta para corruptos, corruptores, no solo militares, civiles, policías, empresarios y demás. Yo eso quisiera. Es mi ideal, cierro el paréntesis. ¿Quién manejaba el vehículo en donde secuestraron a la señora Novela? Y ustedes de inteligencia militar, a mí no me lo pueden negar. ¿Quién estaba reclutada? Dicen que es una mujer. ¿Quién estaba en la casa de habitación? En la casa, no sé cómo se llaman esas casas donde se roban a las gentes y las secuestran, y estaba encargada de cuidar la casa y darle de comer. Aquí la historia tiene nombre y apellido, no importando la coyuntura del día de hoy. Vean, yo no tengo la certeza exacta, digamos. Usted es inteligencia militar, sí, mi coronel. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Karina? También que hay que reducir la posibilidad, digamos, de generar y multiplicar, digamos. Polarización, pero estamos hablando de historia. No. Intereses, digamos, de otros grupos, porque al final uno se puede convertir indirectamente en cómplice de una agenda. No, aquí es solo la historia cruda. No, pero sin saberlo, digamos, en este caso. Y nosotros, yo fui hombre de inteligencia, por supuesto, y no lo niego. Y por eso he ido a declarar como 3 o 4 veces a los tribunales. Y por eso me cae bien, porque es inteligente. Claro. A los mensos me caen mal. Claro, pero yo no le puedo dar la certeza, digamos, de lo que le estoy diciendo en el caso de Rodrigo o en el caso, digamos, de Rolando Morán. Porque me puedo prestar, digamos, a multiplicar un rumor, digamos. Que se vuelva verdad. Que se vuelva verdad. Y ese es precisamente el tema de la movilización mediática, ¿ok? Fíjese que surge el tema de genocidio. Yo publiqué un anuncio en el periódico donde explico qué es genocidio, por ejemplo, ¿ok? Pero en un debate entre el tema de qué es genocidio y que alguien dice, los guatemaltecos están claros en un 47% que hubo genocidio en Guatemala, pero hay un 45% que dice que no hubo genocidio. Bueno, y la interrogante es, ¿le preguntaron a las personas antes si sabían qué es genocidio? Porque esa es la pregunta vital. ¿Ok? Ahora, si yo ya sé qué es genocidio, entonces tengo la capacidad de calificar el hecho, ¿ok? Y de afirmar que sí o que no hubo. Hoy, de hecho, en el anuncio que yo estoy publicando en uno de los periódicos más importantes de Guatemala, por el tipo de auditorio que tiene y donde escribí 14 años, que es el periódico, pongo genocidio, artículo 376 Código Penal. Dice, comete genocidio quien sin causa justificara, movilizara, destruyera niños, ancianos, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Ok? No dice que el gobierno lo comete nada más, no. Ahí está el anuncio. ¿Bien? Comete el delito genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso, efectuare cualquiera de las siguientes acciones. Ahí está. ¿Ok? Y retomo algo que escribió un editorial de Prensa Libre. Dice, un éxodo de quichelenses, ¿ok?, huye a lugares circunvecinos por la acción de la guerrilla en contra de ellos. Y por ahí dice, han sembrado terror y muerte, asesinando a ancianos, mujeres y niños, quemando las propiedades, destruyendo carreteras. Prensa Libre, la fecha y la página.
regresemos. Ajá. ¿Okay? Yo no, en ese sentido, yo no le manipulo la información, le doy la fuente de información. ¿Okay? Pero no se va a ir sin contestarme. No tengo la certeza de que esa persona sea. Si yo tuviera la certeza, le digo, efectivamente. ¿Quién tiene la certeza? Sandino Asturias. ¿Ellos mismos? Ellos mismos. ¿Es un secreto que no quieren decir? Yo creo que hay muchos. Impulsaron esa ley de acceso a la información y claridad. Sí, pero ellos son los impulsores de eso. Pero hay una cosa que es importante, Karina. Acceso a la información histórica. Pero hay muchos secretos que no queremos publicar. Y le voy a poner uno solo. ¿Que ahí se van a quedar en secretos? Sí, y le voy a poner uno solo. La historia lo va a develar más adelante. Por ejemplo, los experimentos de sífilis en tiempo del presidente Arévalo. Sí, de la potencia aquí en Guatemala. ¿Okay? ¿Conocíamos nosotros eso? No. Una estudiante de Estados Unidos. ¿Útiles en ese momento? No. ¿El pueblo? No. Lo que movió ellos fueron muy listos. Claro, no. Lo que movió a los gobiernos en su momento era la coyuntura internacional. Recuérdese que veníamos después cómplice Juan José Arévalo. ¿Cómo es posible? Mire, ahorita, por ejemplo, hablando un poquito de coyuntura, le dicen al presidente Otto Pérez Molina, ¿cómo es posible que usted no sepa qué hace cada uno de sus empleados públicos? Entonces yo le pregunto, ¿Juan José Arévalo sabía del experimento de la potencia en Guatemala? Y creo que ahí vino un fulano a pedirnos perdón, ¿va, coronel? Pero mire, yo creo... Pero saber si los vamos a perdonar. Yo creo que... Yo leí despacho presidencial del presidente Arévalo. Yo creo que es injusto, digamos, decir que el presidente Arévalo es cómplice. Y le voy a decir esto porque es un ejemplo que puse en una oportunidad de manera pública. Y lo tomé de Argentina durante el conflicto armado interno allá. Argentina sacó un anuncio en unas vallas que decía, padre de familia, ¿sabes qué está haciendo tu hijo en este momento? Piénsalo. Uno no llega a controlar absolutamente. Ni yo, que soy súper controladora, lo sé. A todos, ¿ok? No, bueno, ni yo. Entonces, ¿a qué le apostamos y qué debemos de condenar, Karina? A la poca lealtad y ética de nuestros subalternos. Si yo la voy a comprometer a usted, dejo de actuar. ¿Se recuerda cuando comenzamos aquí con el tema de las campañas electorales hace 8 años? Usted me dijo, mire, coronel, vamos a tener cuidado con los candidatos, que no nos utilicen, ¿ok? Yo no le metí a usted un candidato a espaldas suyas. No. De hecho, el único que vino fue Selvin y Héctor López, ¿se recuerda? Nada más. Héctor Hernández, perdón, ¿ok? Porque yo debía de respetar la agenda que usted había impuesto, porque usted era la directora del canal. Pero a veces nosotros, así como nuestros hijos nos juegan la vuelta, también hay funcionarios que nos juegan la vuelta. ¿Okay? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Y por eso hoy la ley marco precisamente nos habla de los controles internos. Todas las instituciones tienen que control interno, tienen que tener inspectorías internas, porque al final son los mecanismos para determinar que estamos haciendo las cosas, que se están alcanzando los indicadores, pero que fundamentalmente estamos actuando dentro del marco del Estado de Derecho. Y yo dentro de esto, Karina, antes de irme, quiero entregarle algo que para nosotros es valioso, porque hay una condicionante perversa, digamos, en la legislación guatemalteca, con respecto a que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Y cuando en Guatemala hay un buen número de analfabetos, cuando en Guatemala hay una enorme mayoría que todavía no habla perfectamente el español ni lo lee, es perverso, digamos, que por ignorancia alguien se vaya preso. Y nosotros con el apoyo de la cooperación, de la USAID, de la AID, sí, diseñamos a través de la Academia de las Lenguas Mayas y la licenciada Regina Ayat, una ley marco mediada en los 4 idiomas mayas. Por supuesto que a esto se criticó, pero yo voy con esta idea. Yo sé que todos los indígenas de Guatemala no leen el idioma maya, pero sí tenemos académicos mayas, que son los responsables de transmitir
a esa mayoría el idioma. Y aquí están los 4 idiomas, no le niego los créditos a la licenciada Regina Ayat, al licenciado Reyes, que estuvo buscando la cooperación con USAID. Yo solo hago la presentación y soy el generador de la idea, y creo que este es un documento que debe de empoderar a la Academia Maya como tal, ¿okay? Ya hay una constitución también, y estamos terminando esta semana de que nos entreguen la ley marco y una constitución en el sistema braille, porque los guatemaltecos debemos de estar conscientes de que si este es el Estado y este es el régimen de legalidad, tenemos que conocerlos. A usted es la segunda persona que le hago entrega de esta ley marco mediada. Los dibujos fueron diseñados por Regina Ayat, y la Academia de Lenguas Mayas pues hizo ya la traducción como corresponde a un documento serio. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias miles. Y quizás cerrar algo importante con respecto al contenido del libro, Karin. Y se lo quiero comentar a usted por la confianza, por esta relación que nos une de hace rato, cuando usted me dio la oportunidad de venir. Anda un rumor de que van a capturar algunos militares y que no sé qué y que no sé cuánto. Y en algún momento una estudiante, que yo voy a ver si quiere venir a su programa, que viene de Boston, que está haciendo una tesis sobre la política guatemalteca y el enfrentamiento armado interno, me preguntó que qué pensaba yo. Y entonces yo le respondí que si yo soy sujeto de una investigación, solo tienen que citarme para asistir. Y si la ley decide dejarme preso porque le dio la gana, pues me voy a tener que quedar preso. Voy a agotar todos los procedimientos que la ley da, porque yo ya estuve preso injustamente 100 días cuando falleció el estudiante Alioto. Yo me presenté al tribunal, me acusaron de asesinato junto con el ministro Parinello, nos impusieron 10 años de cárcel por no estar en un lugar donde un estudiante murió enfrentado con la policía. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si a uno lo quieren hacer responsable de algo, deben de darle la oportunidad que uno se presente y vaya a aclarar la parte que le corresponde, y no actuar, digamos, de manera mediática, porque al final resulta que hay que darle 6 meses más al Ministerio Público para que investigue. Y hago un paréntesis con el caso del general Ríos Montt, con quien no me une ninguna relación con él. Yo nunca estuve bajo las órdenes de él. Pero sí tengo que aclarar el tema, decirle, después de 20 años de estarlo investigando, resulta que el Ministerio Público necesitaba 6 meses más para demostrarlo. Entonces, ¿para qué lo captura? Si se supone que cuando un juez dicta órdenes de captura es porque ya no existen indicios, lo que hay es evidencias de que uno está involucrado en un hecho ilícito. Y esto es algo que hemos hablado con muchos militares, porque también hay que dejar claro algo, cariño. No hubo una política de exterminio, ¿okay? Pudo ocurrir, porque no lo podemos negar, hechos en que oficiales cometieron excesos, ¿ok? O se propasaron en la respuesta armada en contra de un oponente que los emboscó. Que hay odio, por supuesto que hay odio. Después dolor, de que sangre, orfandad, claro, porque hay algo que tampoco se quiere aceptar. ¿Cómo voy a ir yo de capitán de infantería a entregarle el cadáver a una familia de un soldado que murió para decirle simplemente, él murió en combate, es un héroe? Sí, pero se lo estoy entregando muerto. Y con eso le estoy quitando también un sostén futuro a la familia, porque recuérdese que el soldado iba a prestar un servicio militar, no tenía un salario, no era trabajador, era un servicio obligatorio que el Estado le mandaba, sin excusar, como le digo, que hubo situaciones en que murió gente inocente, por supuesto, que hubo mujeres involucradas, que hubo niños, que hubo ancianos, por supuesto, pero debemos de entender que dentro de ese contexto también hubo alguien que los dirigía y los ponía a determinadas acciones, ¿okay?
y el resultado fue que murió gente de los dos lados. Entonces, los guatemaltecos debemos de tratar de recuperar la mayor información que hay sobre estos temas, para nutrirnos y no dejarnos llevar por el alineamiento de los medios que le dan espacio a unos y a otros no nos dan espacio. Yo no tengo espacio para ir a presentar mi libro a otro lado. ¿Okay? No, lo hago aquí porque usted me da el espacio. Lo subo en Facebook, por ejemplo, y digo, miren, vamos a estar en la feria del libro con una sola librería que ha vendido mis libros, Sofos, que va a hacer una promoción de que llévese 2 libros por 1, por ejemplo. Pero fuera de eso no hay. Y un anuncio que publiqué en el periódico, por ejemplo, que siempre he tenido un apoyo en ese sentido. Entonces, la gente tiene que conocer, y entonces va a formar su propia opinión y le va a permitir juzgar mejor los hechos. Y en la medida que lo juzgue, no es de dar la vuelta a la página, no. Uno tiene que entender del pasado. Hoy, Karina, si hubiera un alzamiento armado en Guatemala, tenga usted la plena seguridad que el ejército no va a ir a esa persecución. Para eso está la Policía Nacional. Yo lo felicito que me diga eso, porque con esa pregunta quería cerrar, porque han habido muchas intentonas de golpe de Estado, como el que paga es el que manda, ya lo hablamos, de parte de un sector poderoso agroexportador guatemalteco. Inclusive se habla de que hay algunos fuertes empresarios que tienen que ver con finanzas involucrados, y la ultraizquierda conjugando intentonas de golpe de Estado, obligando al general Otto Pérez Molina a dimitir en su cargo, y ellos proponiéndole al pueblo de Guatemala, ellos que son los santos y pulcros, proponiéndonos a nosotros triunviratos. Yo creo que esa idea es estúpida, retrógrada, y felicito que el ejército esté en la voluntad de no participar. El ejército, porque al final ustedes son los que pagan el trapo sucio. El ejército ha tenido un desarrollo institucional grandísimo, Karina. Y esto es producto también de su desarrollo intelectual, que mucha gente le molesta, pero que hay que aceptarlo. Y no es por vanidad lo que le voy a decir. Yo terminé una licenciatura en tecnología, tengo una maestría en seguridad pública. A mí nadie me puede decir que ocupo un cargo porque soy militar, por ejemplo. Tengo 7 años de ser profesor de la materia en la Universidad Galileo. De hecho, le doy clases ahí a su hijo en la maestría. Entonces, yo tengo las competencias para estar ahí. Si en algún momento el próximo gobierno me ofrece ser ministro de Economía, le voy a decir que no, que muchas gracias. Pero que no sabe nada de... No sabe, no sé de economía. De Von Mises y de todos esos, Adam Smith y todos esos locos. Ajá. No sé nada de ellos. Okay. Yo solo sé lo que aprendí en economía política, qué producir, cuánto producir, para quién producir, nada más. No entiendo el fenómeno de la baja o del alza del dólar. Eso está para los especialistas. ¿Okay? Entonces, hoy el ejército se ha superado, también hay un enorme aporte que no se aprecia, y es el aporte de la mujer guatemalteca. ¿Okay? Ya hay mujeres con grado de coronel, por ejemplo, no en actividades de servicio, sino que ya en actividades de marina, de fuerza aérea y de infantería. Entonces, el ejército ha tenido un salto cualitativo muy alto, y eso le ha permitido institucionalizarse y fundamentalmente entender que los problemas políticos son de los políticos, y los problemas de defensa del Estado de Guatemala corresponderán al ejército cuando el comandante general lo decida. Y si no, agotará la diplomacia para resolver el problema. Y eso es garantía de que el ejército está claro y definido. Y la última encuesta de Prensa Libre pone al ejército con el 76% de aceptación abajo de las iglesias evangélicas y católicas. Y abajo del ejército todo lo que usted quiera poner. Ahí está la encuesta, no es mentira. Desde 1995 a la fecha, el ejército ha estado entre los 4 primeras instituciones de respeto, de credibilidad de los guatemaltecos. Eso no es porque nosotros los coroneles y los generales lo hayamos logrado, no. Eso es por la acción que el soldado de campo hace. ¿Okay? Ese prestigio lo ha dado el soldado,
y en parte el que el ejército se mantenga aislado de esos vaivenes políticos. Muy bien. Gracias, coronel. Muchas gracias. Es un placer. Gracias, amigos televidentes. Es hora de terminar. Eso que el coronel creía que 15 minutos íbamos a hablar. Pues yo venía por 15 minutos. ¿Ya vio? Mire, y son las 12 menos 10. Muy bien, gracias, amigos televidentes, por habernos escuchado. A los cableoperadores los bendecimos a cada uno por nombre, porque hacen que la democracia llegue a cada rincón del país. La comunicación democratizada es lo mejor que nos puede pasar. Nos vemos el día lunes y los dejamos con la programación regular.